Hola, el día de hoy vamos a aprender a utilizar este actuador, que es un actuador neumático, que es una válvula neumática de la marca Fisher, que consta de su convertidor IP, que lo podemos apreciar aquí en color plomo. Entonces, la parte en azul es el actuador propiamente dicho, contiene un diafragma en el cual podemos ver aquí una toma de aire, y mediante esta toma de aire nosotros vamos a suministrar una presión que se encuentra entre los 3 a 15 psi. Con esa presión lo que va a hacer es, va a haber un diafragma interno que se va a deformar y en función al porcentaje de deformación, esta varilla va a empezar a moverse de arriba hacia abajo. Como ven, tenemos un pequeño disco y cuando ese disco se encuentra en la posición superior significa que la válvula que se encuentra aquí abajo se encuentra cerrada y no deja pasar el fluido que se encuentra en la tubería. Si yo suministro una presión, por ejemplo, de 15 psi, que es la presión máxima que admite este actuador, entonces se deformará el diafragma y bajará esta varilla hasta esta posición aproximadamente, que se encuentra actualmente acá, va a bajar hasta aquí, y en esa posición significa que la válvula interna se encontrará totalmente abierta, dejando pasar el líquido que se encuentra dentro de la tubería. Entonces, esa es la parte del actuador y a continuación vamos a explicar el convertidor IP. El convertidor IP más bien es un dispositivo que lo que va a hacer, como su nombre dice, es un convertidor I de corriente, IP de presión. La corriente la va a recibir a través de estos alambres, de estos dos alambres. ¿Ya? Según la característica que está descrita en la hoja, en esta placa, necesita un lazo de corriente de 4 a 20 miliamperios para poder funcionar. ¿Qué significa? Que cuando le suministramos 4 miliamperios de corriente, la válvula debe encontrarse cerrada, y cuando le suministramos 20 miliamperios de corriente, la válvula se va a abrir. Si yo le pongo un valor entre 4 y 20, por ejemplo 12 miliamperios, la válvula debería estar al 50%. Significa que esta es una válvula de tipo proporcional, o sea que vamos a poder controlar el porcentaje de apertura o de cierre según la aplicación que necesitemos. Listo. Entonces, este transmisor va a constar de una entrada y una salida. Esta es la parte de la entrada, donde está conectada la fuente de aire, y aquí podemos ver la toma de salida que va a ir conectada hacia el actuador. Entonces, lo que hemos escrito al momento es el actuador propiamente dicho, que consta con el diafragma, ¿sí?, la válvula y el convertidor IP. Pero pues, para poder realizar este laboratorio necesitamos de algunos instrumentos y elementos que los vamos a mostrar a continuación. Primeramente, vamos a mostrarles este pequeño equipo, cuyo nombre no es un multímetro, sino se le conoce como un calibrador de lazo. Pueden apreciar acá, dice Loop Calibrator. El calibrador de lazo es un instrumento que va a permitir la generación del lazo de corriente. Es decir, que a la salida que tiene acá, positivo o negativo, va a proveer de una corriente que justamente se va a encontrar entre los 4 y 20 miliamperios, que es lo que necesitamos para poder trabajar con el convertidor IP. Este es un dispositivo bastante práctico porque estaríamos haciendo el reemplazo de un PLC, ¿no? O sea, entendamos que la válvula va a tener que ser controlada por un PLC y el PLC va a tener que tener un canal o un módulo analógico de salida para que pueda funcionar. Pero eso también tendría que tener yo el PLC y tendría que tener un programa corriendo para poder ver el funcionamiento. Y eso me toma un poco de tiempo. Sin embargo, al contar con este dispositivo, ¿sí?, con este pequeño instrumento, vamos a poder generar directamente el lazo de corriente para poder realizar las pruebas necesarias y saber cómo funciona el actuador sin necesidad de tener un PLC. Muy bien. Luego del calibrador de lazo tenemos aquí dos manómetros de tipo digital. Estos manómetros son indicadores de presión, donde vamos a tener una pantalla digital y vamos a poder ver la presión que estamos suministrándole por esta entrada. Luego tenemos acá dos splitters de tipo neumático que van a contar de una entrada de aire y van a tener múltiples salidas. Es como una especie de repartidor, ¿no?
Luego necesitamos cables de conexión para alimentar eléctricamente a los manómetros y finalmente necesitamos algunas mangueras para realizar la conexión neumática. Entonces lo que hemos escrito a continuación son los elementos que requerimos para realizar el laboratorio. Muy bien, vamos a empezar ahora con las pruebas. Primeramente, para nosotros hacer trabajar a la válvula necesitamos una fuente de aire. La fuente de aire lo vamos a ver acá. Aquí tenemos una fuente de aire en la cual yo puedo girar esta perilla y vamos a empezar a soltar aire de una compresora que viene conectada a ella. Y aquí tenemos la salida de aire. Una recomendación muy importante antes de realizar cualquier conexión neumática sobre todo tipo de actuadores de diafragma es que tenemos que realizar una purga neumática. ¿Qué pasa, señores? Lo que sucede es que el compresor o las tuberías por donde el aire circula, debido a las condiciones climáticas u otras cosas, podría pasar de que tenga humedad o agua por condensación. Entonces, ¿qué pasaría si ese líquido sale por la ductería y ingresa al actuador de la válvula? Puede dañarse. Entonces, una muy buena práctica que tenemos que hacer siempre cuando trabajamos con sistemas neumáticos es realizar una prueba. En este caso nosotros ya hemos hecho la prueba previamente, pero vamos a mostrarles cómo se realiza. Lo único que hago es tomo una de las mangueras, la voy a enchufar a la toma de aire, ¿sí? Y la otra toma la tengo acá suelta. Entonces lo que voy a hacer es abrir el aire y voy a dejar correr el aire por unos segundos para asegurarme de que no exista ningún tipo de humedad o agua en el interior de las tuberías de la misma compresora. De esa forma voy a proteger la actuador, ¿no? Es importante tener mucho cuidado al hacer esta prueba porque si estamos con una presión bastante importante y se nos suelta la manguera, esta va a comenzar a serpentear y podría generar algún tipo de accidente. Entonces siempre tengamos esa precaución. Muy bien, entonces vamos a hacer la conexión para que nuestra válvula comience a trabajar. Vamos por ahora a prescindir del convertidor, vamos a hacer una conexión directa hacia la válvula. Para esto vamos a utilizar una manguera. Esa manguera la vamos a conectar en un extremo a la fuente de aire, en este caso a la compresora, ¿sí? Y por el otro extremo lo vamos a posicionar aquí y vamos a tomar uno de los splitters neumáticos. Vamos a tomar el otro extremo de la manguera, de la misma manguera que conecté a la toma de aire, y lo vamos a conectar en esta parte del splitter, ¿no? Que vendría a ser la entrada de aire. Los tres que tenemos aquí abajo serían las salidas. Estos presentan bloqueo, eso significa que va a entrar el aire, pero no va a salir el aire por ninguno de ellos hasta que yo conecte una manguera. Entonces, hecho la conexión, siempre hay que asegurarse de que quede bien conectado para que no se salga y no genere algún tipo de accidente. Entonces ya hasta ahí he hecho la primera conexión. Muy bien. Luego voy a tomar una segunda manguera, y con esta segunda manguera lo vamos a conectar a nuestro splitter neumático. Aquí la tengo, vamos a realizar la conexión y el otro extremo lo vamos a conectar a este primer manómetro, ¿no? Para justamente poder conocer con precisión la presión de aire que viene de la fuente. Vamos a enchufar acá. Listo. Ya está conectado, ¿sí? Entonces tenemos la fuente de aire y esto va hacia el manómetro. Finalmente vamos a regresar al splitter y vamos a conectar aquí otra manguera, una tercera manguera, y eso lo vamos a conectar a nuestra válvula. Entonces vamos a cambiar acá la pantalla. Aquí tengo la manguera y esta manguera la vamos a conectar directamente al actuador, ¿no? Aquí a la válvula.
Listo. Ya está. Ya está conectado al actuador. Recuerden que aquí no estamos trabajando aún con el convertidor IP. Simplemente vamos a hacer la prueba de apertura y cierre de la válvula suministrando aire. Es una prueba de campo. Genial. Luego, para yo poder monitorizar la presión de aire, pues necesito energizar el manómetro. Para ello voy a utilizar los cables de conexión que tengo disponibles. ¿Sí? Y recuerden que cuando hablamos de la instrumentación industrial, generalmente todos los sensores, ¿no?, y dispositivos de conexión tienen una codificación de colores en sus cables. Por ejemplo, acá este manómetro, podemos ver que acá tiene un cable de color marrón y aquí un cable de color azul. El marrón es un color normado que indica conexión de 24 voltios y el cable azul es el cable que nos hace referencia a tierra, ¿no?, que entonces no se olviden de eso. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. El cable azul, el negativo, lo conectamos a nuestra fuente de alimentación, que ya la tenemos acá disponible. Y acá está marcando 24 voltios. Y conectamos la parte negativa. Finalmente voy a tomar el cable rojo, que me va a servir para el positivo, lo conecto a 24 voltios y lo conecto al manómetro. Entonces ahí podemos ver que nuestro manómetro ya se encendió y está marcando 0 P6. Vamos a posicionarlo así para poderlo ver mejor. Y ahí está. Muy bien, está marcando 0. Listo. Ahora vamos a empezar a suministrar aire y vamos a ver que aquí en la válvula este disco tiene que comenzar a moverse. Vamos a cambiar la pantalla para ver un poquito con definición la posición inicial del disco. Pueden darse cuenta que el disco se encuentra en la posición superior. Le voy a dar los 13 PSIs para mostrarles que se va a aperturar completamente. Entonces empiezo a suministrar aire, empiezo a abrir la válvula de la compresora. Miren, ya estoy en 9, 10, 11, 12. Con mucho cuidado llego a los 13 PSIs. Ahí está, ya 13.1. Aquí hay un pequeño margen que puedo sobrepasar, pero no tanto. Ya 13.1. Y al hacer cambio de pantalla, podemos ver que el disco ha bajado. ¿Sí? Ha bajado. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es soltar el aire y van a ver cómo él va a subir. Ya no voy a cambiar la pantalla, simplemente voy a quitar el aire. Pueden darse cuenta cómo el disco va subiendo y otra vez se va a posicionar en la parte superior. ¿Sí? Pues ya está. Entonces lo que hemos hecho ahí es una prueba para comprobar primeramente que el actuador está operativo, que el diafragma no se encuentra dañado, y hemos comprobado también que las presiones que estamos suministrando son bastante bajas, ¿no? Estamos trabajando entre 3 y 15 PSI, ¿no? Incluso hasta 15 le puedo suministrar, es lo que dice la hoja de datos. Entonces, si yo le suministro 15 PSI, para que tengan ustedes una referencia, las llantas de un vehículo, de un auto, se inflan con 30, 32 PSI. Entonces nosotros, para poder accionar esta válvula, estamos trabajando prácticamente con la mitad. Existen, por ejemplo, transmisores de medición de presión que pueden llegar a medir hasta 1000 PSI, ¿no? Entonces 15 PSI realmente es una presión bastante baja. Vamos a suministrar 15 PSI ahora. Fíjense el disco cómo va a comenzar a bajar. Yo les voy diciendo con la voz cuánto presión vamos. ¿Sí? Con la pantalla pequeña también pueden ver. Ya estamos en 6, 7, 8, 9 PSI. El disco pueden ver que ha bajado ligeramente ya en determinada posición, que tiene un ángulo de apertura. Puedo seguir aperturando. 11, 12, 13, 14, 15 PSI. Pasé un poquito, vamos a regresar. Tengo un poco de cuidado acá con las presiones.
Ya está, 15 PSI. Sé que me pareció un poco difícil tener la presión exacta, hay que ser bastante, trabajarlo con bastante precisión. Vamos a ver que sube un poquito más. Ya está, 15.3, es aceptable. Y pueden ver el disco que ha bajado completamente, ¿no? Entonces la válvula se encuentra totalmente bien. Bueno, lo volvemos a cerrar de golpe para que ustedes vean cómo retorna, ¿no? La podemos ver que está subiendo. ¿Sí? Entonces lo que hemos hecho es la prueba de apertura y cierre del actuador humano.